Bueno, podríamos empezar. Yo creo que todo está funcionando. Configuración. Bueno, vamos a corregir ahí un poco. Bueno, ¿cómo están? Me presento. Mi nombre es Guillermo. Como saben, tengo este canal donde, bueno, fui publicando diferente material, diferente contenido. En esta oportunidad quiero iniciar una nueva sección que lleva por nombre, mejor dicho, sesión de estudio, donde básicamente yo voy a estar leyendo y comentando un material, capítulo tras capítulo ir avanzando, esa es la idea con el material, y bueno, que quede en la red, digamos, que quede en el canal para aquellos quienes tienen interés en la obra, quieren conocer, ir avanzando. El material que voy a trabajar va a ser Entre París y Buenos Aires, de Alejandro Dafcal. Un material que se da en las carreras de psicología. Yo estudié psicología en la Universidad de Rosario y me pareció interesante volver a este material para conocer, repasar la historia de la profesión, sus vínculos también con el psicoanálisis, con la psiquiatría. Y bueno, como me pareció un material bastante importante, dije, bueno, ¿por qué no pensar algún formato para compartirlo? Y es cuando surge esta idea de los vivos de Instagram o de YouTube, con este caso. Y dije, bueno, lo voy a hacer. La idea es grabar el contenido y subirlo. Así que bueno. Bueno, así que ya me presenté, hice las pruebas, creo que esto está andando bien. El micrófono, bueno, posiblemente esté funcionando. Así que bueno, como les digo, vamos a trabajar este material entre París y Buenos Aires. La invención del psicólogo, 1942-1966, de Alejandro Dafcal o Dafcal, publicado por editorial Paidós. Cuenta con un prólogo de Elizabeth Rudinesco. Está publicado en 2009. Esta es la primera edición. Cuenta con un total de 576 páginas. La cubierta es de Gustavo Macri. Una tirada de 3000 ejemplares. Este es uno de ellos. Bueno, ya tengo algo leído. Quería comentarlo. Que son los agradecimientos y el prólogo de Rubinesco. Luego cuenta con una introducción, una advertencia, perdón,
Cuenta, decía, con los agradecimientos, un prólogo, una introducción, una advertencia, y luego empiezan los capítulos, que tiene a su vez subtítulos. Voy a leer los capítulos para hacer como una muestra. El primer capítulo dice: psiquiatría, psicoanálisis y psicología durante el primer peronismo, la institucionalización progresiva de 3 campos vecinos. El segundo capítulo se titula El nacimiento de un psicoanálisis oficial y la recepción de la obra kleniana. Y entre paréntesis sitúa un margen de años que va de 1942 a 1955. El capítulo 3, la psicología durante el primer peronismo, orientación profesional y psicotecnia. Esta franja va de 1943 a 1955. Es el mismo periodo. Y ahora estoy advirtiendo algo, y es que, claro, estos últimos 2 títulos que yo acabo de leer son apartados del primer capítulo, ¿sí? Entonces repasemos. ¿Está bien por ahí profundizarlo? Es más, hay uno que yo me salté, que fue el primero, que es el pasaje de la higiene mental a la salud mental y la organización del campo psiquiátrico. Ese sería como el primer apartado. Después viene el nacimiento de un psicoanálisis oficial. Después la psicología durante el primer peronismo. Todo esto enmarcado en el primer capítulo, que se llama Psiquiatría, psicoanálisis y psicología durante el primer peronismo, la institucionalización progresiva de 3 campos vecinos. Y ahí vemos entonces cómo el primer apartado hace referencia a la psiquiatría, con este pasaje de la higiene mental a la salud mental. El segundo apartado al psicoanálisis, con una institucionalización. Y el tercer apartado en relación a la psicología. Luego viene el segundo capítulo, que dice la creación de las carreras de psicología y la expansión de un psicoanálisis exogámico, condiciones de posibilidad para un encuentro singular. Un periodo que abarca de 1955 a 1960. Aquí tiene unos subtítulos que los comentaremos cuando hayamos terminado, en todo caso, el primer capítulo. El tercer capítulo se llama Psicología, Psicoanálisis y Psiquiatría. Vuelve otra vez a ese tema. Confluencias y disputas en el periodo de 1958 y 1966. Luego de los subtítulos, finaliza con un epílogo y con un índice de nombres. Bueno, vamos a los agradecimientos. Acá el autor dice que este libro le llevó 12 años. Le agradece a Hugo Besetti, quien dirigió sus investigaciones en la Facultad de Psicología de la UBA entre 1996 y 1999. También a Elizabeth Rudinesco, que además de prologar el libro, dirigió sus tesis de maestría y doctorado en la Universidad de París 7.
entre 1999 y 2005. También agradece a los miembros del Programa de Estudios Históricos de la Psicología en la Argentina, del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a Oscar Terán, quien dirigía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un grupo de estudio, titular de una materia, Pensamiento Argentino y Latinoamericano, al programa de Historia de las Ideas, los Intelectuales y la Cultura del Instituto Ravignani, a Juan Carlos Sindart, nombro algunos, no voy a nombrar todos. Se ve que coordinó grupos de estudios, él también. La escritura de este libro difícilmente hubiera sido la misma de no haber mediado el pasaje por ese camino largo y sinuoso. También agradece el otorgamiento de becas por parte de la Universidad Nacional de La Plata, la Embajada del país de Argentina, a las fundaciones YPF y Antorchas, con su beca de posgrado, a la Universidad de Bretagne Occidental y Lyon 1, al CONICET, que atender ahí me desconcentraron. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, una mención para la Asociación Franco-Argentina de Psiquiatría y de Salud Mental, que ponen de relieve que los caminos entre Francia y Argentina son de ida y vuelta, y no de una sola mano, como suele creerse. Al mismo tiempo, esta asociación ha generado un espacio de discusión de una apertura poco común entre psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, en el que prima el respeto por las diferencias. Bueno, esto es lo que busca un poco el libro. Bueno, el Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, que desde 1996 viene promoviendo el intercambio entre Francia y Argentina en el campo de las ciencias del hombre, con el auspicio del Servicio Cultural de la Embajada de Francia. Los agradecimientos también para profesores que se dedican al estudio de la historia PSI en diversas universidades argentinas. A Hugo Klappenbach de la Universidad de San Luis, quien dirigió los cuadernos argentinos de historia de la psicología entre 1995 y 1997. A Ramón Sanz Ferramola, de la misma universidad, a Cristina Di Domenico, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Antonio Gentile, de Rosario, a Juan Carlos Stagnaro, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a Lucía Rossi, de la Facultad de Psicología de la UBA, bueno, a la Universidad Nacional de Córdoba, a Patricia Altamirano y a Juan Argañarás, a Ana María Talac, de la Universidad Nacional de La Plata, a otros historiadores, Mariano Plotkin, Germán García,
Ambos se dedicaron a la historia del psicoanálisis en la Argentina. Bueno, a otros nombra mucho, yo destaco algunos nombres, pero por una arbitrariedad. Enrique Carpintero, Alejandro Beiner. ¿Y qué decir de Horacio Echegoyen, quien con su lucidez y humildad habituales se acercó hasta la Facultad de Psicología de la UBA para discutir en público el capítulo dedicado a Melanie Klein? A fin de cuentas, si este libro tiene alguna virtud, se debe en gran parte a las personas mencionadas y algunas otras a las que no he alcanzado a nombrar. Los errores y las limitaciones, por supuesto, corren por exclusiva cuenta del autor. Bueno, hasta acá los agradecimientos. Vamos a pasar ahora a leer el prólogo y acá sí me voy a detener un poco más en silencio. Bueno, el prólogo lo comienza Elisa Rudinesco, como sabemos, como lo comentamos, contando la anécdota cuando en 1999 Alejandro Daffal, quien apenas hablaba en francés, se acerca con su tesis doctoral buscando exponer la constitución en la Argentina de estas tres disciplinas: psicología, psiquiatría y psicoanálisis, y cómo cada una de ellas se había desarrollado en Francia para mostrar su continuación de un país a otro. Ella dice que trató de disuadirlo para que haga algo más clásico, como la historia global del psicoanálisis, la psiquiatría y la psicología en Argentina, pero él insistía en este periodo limitado que va del 42 al 66. Bueno, ya acá vemos cómo él insiste ya de su tesis doctoral en esta tríada: psicología, psicoanálisis y psiquiatría. Cuando uno quiere estudiar, siempre lo molesta. Bueno, tengo a mi mascota que, bueno, me pide salir, me pide entrar, y unos vecinos que son niños juegan a la pelota y se ve que tiraron la pelota para este lado y, bueno, no cayó en mi patio, sino en el del vecino de al lado. Entonces vinieron a preguntar si estaba acá. Bueno, acá dice que en esa época ya había trabajo dedicado a eso, dice Rudinesco, como los de Hugo Besetti, pero que no estaban traducidos. Entonces vio necesario presentar al público francés un balance histórico, historiográfico de las relaciones cruzadas que se habían instaurado en la Argentina entre psicoanálisis, psiquiatría y psicología, donde el psicoanálisis tenía una influencia francesa incontestable. Claramente lo invita a Daffal a eso y se rehusó.
Así que tenemos como ahí un rechazo doble por Alejandro Dafgal frente a Rudinesco, que bueno, al fin termina ella suscribiendo a su proyecto frente a estos rechazos. Y no lo lamento, dice, ya que esta publicación indica que la misión histórica planteada ha sido lograda con el mayor de los rigores. Dirigió poco esa tesis, pero como Dafgal dice, siguió mi seminario durante largos años, aprendió a hablar el francés, pudo hallar en su trabajo todo lo que ella le había enseñado, porque la dirigió poco a esa tesis, dice. Esa enseñanza fue, sin que ella lo supiese, el lugar privilegiado para la dirección de esa tesis. Lo invitó a exponer su idea en varias oportunidades y pude percatarme que mostraba una calidad pedagógica y una seguridad de juicio raramente vistas. Se nutrió de su enseñanza, de la de Ruinesco, de manera fiel e infiel, encontrando siempre su propia vía, inspirándose en otros enfoques pertenecientes a la filosofía, como la de Hans Robert Haus, en filosofía, en las ciencias sociales en Pierre Bourdieu, o en la historia de las ciencias en Georges Canguilhem y Kurt Danziger. Una fidelidad de espejo, dice ella, que tiene relación con este tema abordado, ya que Argentina dice, como he dicho tantas veces, su capacidad de transformarse en un espejo de Europa, eso no sé si está tan bien, pero bueno, susceptible de rivalizar con ella, pero también con el continente norteamericano. Y en esta dialéctica, el psicoanálisis ocupa un lugar central. No es casual que Alejandro Dafgal, evitando toda concesión a geografía interna del psicoanálisis, elija abordar un periodo que comienza con la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942. Bueno, ahí ya tenemos un criterio de por qué él elige estos temas. Es decir, toma la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que coincide con el momento más negro de la historia de Europa, el triunfo del nazismo y la erradicación del psicoanálisis en Europa, y termina en el 66, fecha en la cual Lacan hace irrupción en la escena intelectual francesa, con otros pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida, que tienen en común el tomar a Freud en serio, proponiendo una crítica radical de la psicologización de la subjetividad. Mientras Europa se libra de sus demonios, la Argentina va en ascenso, y la declinación del peronismo, además de 3 golpes de Estado y 2 gobiernos democráticos débiles y efímeros, después del 76 por una de las dictaduras más sangrientas de la segunda mitad del siglo XX. Los psicoanalistas van tomando diferentes posiciones e incluso llegan a exiliarse en Francia como uno de los destinos, en una suerte de nueva diáspora freudiana. En América Latina el psicoanálisis es antes que nada sinónimo de la Argentina, de la nueva Viena, de la nueva Atenas, la nueva Jerusalén soñada por el occidente freudiano. Pero eso es cierto porque en Argentina el psicoanálisis fue y será sinónimo de Europa. Una Europa ilimitada, multiplicada y sin fronteras.
Bueno, dice que algo de esto se retrata de la escena psicoanalítica argentina cuando se aborda en este libro a figuras como Pillon Rivière, José Blecher y Oscar Mazota. Aunque no muestre ningún antipsicologismo primario, el autor aborda su tema a partir de la idea de que el sujeto humano no es reductible a su psicologización. Esto es muy interesante porque la antipsicologización parece ser una postura muy, muy sencilla de tomar, diría yo. No puede ser reducible tampoco a conductas ni comportamientos. Las reformulaciones de la psicología francesa durante la primera mitad del siglo XX, con Janet, con Pierron, con Polisler, con Lagache, que habían sido estudiadas en su tesis, no se desarrollan en este libro, pero se las recuerda en todas partes. Es por eso que esta dimensión de la recepción no deja de estar presente en el análisis que se realiza de la emergencia simultánea en la Argentina del psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría durante el periodo peronista. Esa dimensión está más presente en el examen de las relaciones cruzadas de esas tres disciplinas en el contexto de la liberalización política y la renovación cultural propia de los años 60. Bueno, luego, yendo más allá de la asociación oficial, el psicoanálisis se integra en un proceso de recomposición en el interior de la disciplina de la psiquis, que se desarrollan en el interior de las carreras universitarias y por otro lado en el sistema de salud. Por su intermedio, el psicólogo clínico, formado en el saber universitario como en la cura freudiana, se transforma en el actor esencial de un pasaje cultural marcado, una vez más, por un eclecticismo que contrasta con el teoricismo francés. Resulta evidente que en todo el mundo, dentro del movimiento psicoanalítico, cualquiera sea la orientación, hoy en día los psicólogos, y ya no los médicos y los psiquiatras, son mayoritarios. Alejandro Dajfal explora muy bien la genealogía de este nuevo personaje, sin el cual la forma de difusión del freudismo en la segunda mitad del siglo XX serían difíciles de comprender. En efecto, el psicólogo argentino, cuya orientación clínica ha sido muy acentuada, en una rara avis, como en una ave rara, primero por el psicoanálisis inglés, luego por el de origen francés, y eran estos profesionales singulares. Simultáneamente en ese dominio, el resto del mundo se contrastaba el ascenso de las teorías cognitivo-comportamentales norteamericanas, que no obstante nunca pudieron echar raíces en el Río de la Plata. En su lugar encontramos una concepción francesa de la conducta, ligada a la herencia de Pierre Janet y de Daniel Lagache, que se articuló con diferentes definiciones del inconsciente.
Bueno, cuenta también que Alejandro tuvo que defenderse de varios ataques por parte de algunos psicoanalistas notorios, y acá nombra a Jean Laplanche, a Pontalis, a Willocher, por entonces presidente de la IPA. Reaccionaron vehemente contra el artículo de Dahl, Psicoanálisis en el interior de la psicología, los avatares del proyecto de Daniel Lagache. La historia se escribe hoy en día a distancia de las instituciones psicoanalíticas, ni contra ellas ni para ellas, sino lejos de todo control. En este sentido, la universidad es un lugar en el que se produce una laicización de la transmisión del saber psicoanalítico. Y es por eso también que tanto en la Argentina como en Francia existen tensiones tan fuertes entre analistas e historiadores. Tensiones que son provechosas para ambas partes. En efecto, los miembros de las asociaciones psicoanalíticas no pueden estar habilitados en tanto tales a juzgar cómo debe ser o no debe ser la enseñanza del psicoanálisis en la universidad. Pueden enseñar en los departamentos universitarios, pero con la condición de respetar las reglas de una transmisión laica de los saberes, ya que nadie puede erigirse en propietario exclusivo de la obra de Freud o de la historia de su doctrina. Bueno, un poco de esto yo lo tomé para mi trabajo final de carrera. De hecho, la perspectiva que Dafgal ofrece en este trabajo no la pude incluir por ser un material muy extenso, pero sí diferentes artículos y uno en especial de una autora González, cuya tesis él dirigió como director, eh, donde bueno, se analiza la figura del psicólogo barra psicoanalista, siguiendo esta lógica. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Quién puede decir qué se enseña o qué no? Igual me parece que es un tanto absurdo, sino cómo. Y bueno, tiene que ser un saber laico. Y bueno, tiene que buscarse la mejor forma para respetar esa regla, digamos. Bueno, está planteando esta cruzada entre historiadores y psicoanalistas porque de alguna forma Alejandro lo que hace es eso, es vincular la historia del psicoanálisis, ya sea haciendo una historia del psicoanálisis o un psicoanálisis de la historia. Se puede ser a la vez psicoanalista e historiador. Se puede perfectamente introducir la dimensión de la interpretación freudiana en el trabajo histórico. Aún así, es necesario haber sabido efectuar el pasaje de una disciplina a la otra, a través de una prueba que se suele llamar ego-historia y que los lacanianos podrían considerar del orden del pase. Esa prueba supone un ejercicio de desposesión de sí, semejante a lo que se experimenta en una cura o en el exilio. Interesante vínculo. Alejandro ha sabido pasar por esas pruebas. Eso se ve en su libro. Hablaba español como lengua materna antes de hablar inglés y de llegar al psicoanálisis por la vía de la historia. Aprendió el idioma francés para poder insertar el psicoanálisis en una trama que se cruza
con la de la psiquiatría y la psicología. A partir de esa exterioridad fue capaz de narrar una historia de las relaciones entre Francia y la Argentina, que también iba a ser la suya. Elizabeth Rubinesco, París, enero de 2008. Y no lo dije, pero los agradecimientos, DAGFAL lo firma Buenos Aires, octubre de 2008. Bueno, hasta acá vimos lo que es el material en general. Son libritos de unas 500 páginas. Vamos a ir avanzando capítulo tras capítulo. Cuenta con algunas imágenes. Podemos acá compartir pantalla e ir buscando en internet también diferente contenido, hablando con ChatGPT sobre algunas dudas, pero bueno, para hacer un primer capítulo de este formato me parece que podemos dejar acá. Invitarlos a que sigan estos videos. Colaboran poniendo me gusta y suscribiéndose. Suscribiéndose ayudan mucho porque necesito 50 suscriptores para transmitir del celular, que me parece que es más cómodo. Así que bueno, hasta acá esta transmisión. Espero que les guste, que se copen. También va a haber otro contenido en el canal, ya no tanto de ponencias y conferencias, o en jornadas, digamos, donde yo he grabado y he subido, sino de otro formato que, bueno, estarán visibles en el canal. Así que, bueno, que tiene que ver con lecturas, con comentarios, bueno. Hasta acá, esta transmisión, espero que les haya gustado. Vamos a finalizar.